Reciban un cordial saludo. Esta es, Estas son las presentaciones de variables y condiciones de probabilidad, en las que veremos 6 ejercicios prácticos. Los primeros 3 propuestos por la asignatura y los últimos 3 propuestos por autoría de quien realiza este video. Entonces empezamos con el primero. El primero dice, en una empresa de distribución de equipos de oficina se necesita embalar marcadores para tableros de color azul y rojo. Los empaques se hacen en cajas de 12, con una relación 3 azules y 1 rojo. ¿De cuántas formas diferentes puede colocarse si la caja es de una hilera? Entonces hacemos la representación más o menos gráfica de lo que sería. Gráfica hablando simbólicamente sobre, o sea, ejemplificando la expansión de esa línea recta más o menos en las letras, podemos ver más o menos la dinámica de trabajo de esa hilera. Entonces existen 3 marcadores azules representados por A y un marcador rojo representado por R. En una hilera de 12 sería, entonces, los primeros 4, 3A azules, 1R rojo. En la segunda, lo mismo, 3 azules, 1 rojo. Y en la última hilera de 4 también, 3 azules y 1 rojo para un total de 12. Donde establecemos los datos. Entonces, n, que es el total de la muestra, sería 12. N1, una de las muestras que vamos a requerir, en este caso azul, que serían 9. Y N2, segunda muestra que vamos a requerir, que serían 3 rojos. Entonces, el número de formas de empacar está dado por una pequeña fórmula de números factoriales, de operación entre números factoriales. ¿Esto cómo se soluciona? Bueno, simplemente con el uso de una calculadora se puede hacer por parte, 12 factorial, 9 factorial, 3 factorial, o hacer o desintegrar los factores para que ciertos factores de encima se cancelen con los de abajo y se tenga el resultado. En fin, lo que se quiere decir aquí en esta presentación de PowerPoint, lo que se quiere mostrar es la fórmula del reemplazo y la interpretación que se hace sobre los casos de particulares, la toma de datos y el reemplazo en las ecuaciones para tomar los valores. Entonces esto por medio de la calculadora o de fórmulas de Excel nos va a dar un resultado de 220 número de formas diferentes de empacar los marcadores. Bien, seguimos con el segundo ejercicio que dice, en una fábrica de dulce se tiene un nuevo producto que es una barra endulzante, a la que solo falta añadirle colores. Se dispone de 10 colorantes para decorarla con 3 de ellos. ¿Cuántas son las maneras diferentes de hacerlo? Entonces, esto también, o sea, los ejercicios todos tienen que ver con probabilidad. Aquí vemos que la muestra total es de 10 colorantes. La muestra de n minúscula serán los colorantes de los que se van a utilizar, en este caso 3, y el número de maneras diferentes de hacerlo está denominado por esta ecuación. N mayúscula factorial sobre n menos n factorial por n factorial, donde n mayúscula es la muestra total de 10 y donde la n minúscula es la muestra que se va a utilizar. Entonces sería en este caso 3. Reemplazando estos valores, como vemos en la fórmula, primero se realiza lo que está dentro del paréntesis y después volvemos a tener un caso muy similar al del primer ejercicio, donde se van a operar números factoriales. La operación entre estos números nos va a dar un total de 120 maneras diferentes de hacer el proceso. Continuamos con el 3. En una empresa de fabricación de rodamiento para montar los ejes de un autobús escolar, se hace una prueba de verificación de cuántos rodamientos están buenos en un lote, para asegurar su buen funcionamiento. Se toma una muestra de 5 rodamientos entre 30. ¿De cuántas formas puede tomar la muestra? Aquí tenemos de una vez los datos de entrada. N mayúscula denominada por la muestra total, 30. N minúscula denominada por la muestra que se va a usar particularmente en este caso, que será 5. Entonces se denota por la fórmula. Estas fórmulas están dadas según el caso que vamos a necesitar. Aquí en este caso necesitaremos esta, C mayúscula con un número combinatorio entre n mayúscula y n minúscula es igual a, vamos a reemplazar estos números, simplemente necesitaremos la n
de la muestra total, que es 30, y la n de la muestra requerida, que serán 5, dado por operación entre números factoriales de nuevo. Entonces se realizan las operaciones del paréntesis. En el caso anterior varía en que el n-n se realiza en la parte derecha de la fracción, en la parte posterior sí. Se tiene otra vez, llegamos al mismo punto de los números factoriales, y a medida que los números crecen, la muestra será mucho más extensa, porque los números factoriales en sí son una seguidilla de números y de multiplicaciones que son números muy grandes. Entonces, a mayor número de número factorial, mayor serán el número de muestras o de maneras o de probabilidades que habrá para alguna muestra. En este caso, habrá 142.506 formas diferentes de tomar la muestra. Continuamos con el cuarto punto. En una estantería se necesita colocar de forma intercalada dos productos, lociones y cremas. La estantería es de forma horizontal, formando una línea recta con capacidad de 15 productos. La distribución intercalada sería 3 lociones y 2 cremas. ¿De cuántas formas diferentes puede organizarse la estantería si esta tiene una forma de línea recta? Existen 3 lociones, denominadas por L, y 2 cremas, denominadas por C, en una estantería con capacidad de 15 productos en línea recta. Un caso similar al del ejercicio número 1. Simplemente vamos a hacer la seguidilla, la línea con las iniciales, con los símbolos de cada muestra, en este caso la L lociones, C cremas, creando la hilera según las muestras. Entonces en esta que sería una muestra de 15, existen los 5 primeros espacios, 3 lociones dadas por L, 2 cremas dadas por C. Así va a pasar con la siguiente seguidilla de 15, 3 lociones, 2 cremas, y en la última 3 lociones, 2 cremas, para un total de 15. La muestra total dada por N mayúscula será 15. La muestra que se va a utilizar, está dada por N1, la primera de ellas, que sería las 9 lociones, y N2, la segunda muestra que se requiere, sería de 6 cremas. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula exactamente del ejercicio 1, n factorial, que son las muestras totales sobre la primera muestra requerida, n1 factorial, por la segunda muestra requerida, n2 factorial. Esta operación se reemplazan simplemente los símbolos, y a través de unos operaciones, números factoriales, se va a tener en cuenta que van a haber 5005 formas diferentes de organizar la estantería. Bien, continuamos con el ejercicio número 5. En una empresa distribuidora de bolsas de colores se necesita empacar bolsas de color negro y verde. Los empaques se hacen en cajas de 30 unidades, con una relación de 7 bolsas negras y 3 bolsas verdes. ¿De cuántas formas diferentes puede empacarse si la caja es de una hilera? El mismo caso anterior, simplemente que vamos a hacerlo de una manera más extensa para ver la cantidad de probabilidades que existen cada vez que una muestra se acrecienta más. Entonces, en este caso se crea la hilera de 30 y en intervalos cada uno de 10. Entonces, como son 30 muestras, se tienen 3 intervalos de 10, donde dice que habrá 7 bolsas negras, entonces se crean 7N, 3 bolsas verdes, se crean 3V, para un total de 10. Lo mismo exactamente va a pasar en el intervalo 2 y en el intervalo 3, para que sume un total de 30 muestras. N mayúscula representado obviamente por el total de esas muestras, 30. N1, una de las muestras que vamos a solicitar, que sería las bolsas negras, dada por 21 de estas, y la muestra número 2, donde N2 va a ser 9 bolsas verdes. Entonces, simplemente vamos a operar número de maneras de empacar, n factorial,
que quiere n factorial mayúscula, que sería el número de muestras, en este caso 30, sobre la primera muestra requerida, n1 factorial, por la segunda muestra requerida, n2 factorial. Se reemplazan los valores, se hace el cálculo de los números factoriales y como es un valor ciertamente grande, así mismo va a ser el resultado. Tanto que habrán en probabilidades, en este caso, formas diferentes de empaque. Habrá 14.307.150 formas distintas de realizar el empaque. Y tenemos por último el ejercicio 6. En una fábrica de helados se tiene un nuevo producto al que solo falta añadirle los saborizantes. Se dispone de 6 saborizantes y 3 colores. ¿Cuántas son las maneras diferentes de hacerlo? El ejercicio se denomina por n mayúscula dada por el número total de muestras, en este caso 6, n minúscula denominada por la muestra requerida, que sería en este caso 3. Se hace el reemplazo sobre la fórmula igual, idéntica al ejercicio 2. Entonces sería n mayúscula factorial, que es la muestra total, sobre la resta de n mayúscula menos n minúscula, la n minúscula dada por la muestra requerida, factorial, por la muestra requerida factorial. O sea, n factorial sobre n menos n factorial por n factorial. Esto da un igual, a reemplazar los valores, dado por n mayúscula, que sería 6, n minúscula dado por 3, la operación primero de los paréntesis antes de realizar las operaciones factoriales. Ya cuando se tienen todos los números factoriales, a realizar esta operación, dicho ya en Excel, existen las fórmulas para hacerlo, dado por igual fact, o en la calculadora nos tiene que dar 20 maneras diferentes de conseguir el resultado. Muchas gracias.